Hay críticas que duelen, hay críticas que incomodan, y hay críticas que te dejan sin palabras porque vienen del lugar más inesperado, del lado donde menos te las esperas, de alguien que en teoría debería estar en tu misma trinchera. Álvaro Arbeloa acaba de cruzar una línea que el mundo del fútbol no esperaba que cruzase. No fue un rival, no fue un periodista de la oposición, no fue uno de esos comentaristas que llevan años construyendo su audiencia sobre la controversia fácil. Fue Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid, campeón de Europa con España, hombre que vistió la camiseta blanca durante años y que tiene con el club una vinculación que va mucho sólido, mucho más allá de lo contractual. Alguien que en teoría comparte con Vinicius la misma casa futbolística, el mismo escudo, la misma historia. Y lo que dijo sobre el brasileño después del incidente con el Benfica fue tan brutal, tan inesperado y tan cargado de implicaciones que en menos de 24 horas se convirtió en el tema más debatido del fútbol español, desplazando incluso a los análisis sobre la sanción a Prestiani y las reacciones internacionales al caso. ¿Qué dijo exactamente Arbeloa? ¿Por qué decidió atacar a Vinicius en este momento específico, cuando el brasileño acaba de ganar una batalla que el mundo del deporte ha aplaudido de manera casi unánime? ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? ¿Qué tensiones revelan sobre el fútbol español y sobre la relación entre ciertas figuras del madridismo histórico y el jugador más importante del club actual? ¿Y cómo ha reaccionado el vestuario del Madrid, Ancelotti y la propia directiva ante las palabras de uno de sus exjugadores más reconocidos? Quédate hasta el final porque hay un contexto detrás de las declaraciones de Arbeloa que los medios están ignorando completamente. Un historial de tensiones que hace que lo que dijo hoy no sea tan sorprendente como parece si sabes dónde mirar. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Dale like si crees que Arbeloa cruzó una línea que nunca debería haber cruzado. Y comenta abajo si crees que hay algo más detrás de estas declaraciones o si son simplemente la opinión sincera de un hombre que discrepa con Vinicius. Álvaro Arbeloa. Coca tiene 42 años y una trayectoria en el fútbol que le da una autoridad específica para hablar del Real Madrid que pocos pueden reclamar con la misma legitimidad. Jugó en el club entre 2009 y 2017. Ganó 2 ligas de campeones, 3 ligas y múltiples títulos adicionales y se retiró con la imagen del profesional modelo. Disciplinado, inteligente, sin escándalos. El tipo de jugador que los clubes exhiben como ejemplo de lo que significa ser futbolista del Madrid con mayúsculas. Después de su retirada, Arbeloa construyó una segunda carrera como comentarista, analista y figura mediática del madridismo que en los últimos años lo ha llevado a convertirse en una voz reconocible en el debate futbolístico español. Tiene opiniones que no siempre son populares, lo cual es en sí mismo un activo en el ecosistema mediático actual donde la controversia genera audiencia. Y ha demostrado en varias ocasiones que no le tiembla el pulso para decir cosas que otros prefieren callar cuando cree que la situación lo requiere. Pero lo de hoy fue diferente a todo lo anterior. Porque Arbeloa no discrepó con una decisión táctica de Ancelotti, ni cuestionó el rendimiento de un jugador en un partido concreto, ni aportó una perspectiva crítica sobre la gestión deportiva del club. Lo que hizo fue atacar a Vinicius Jr. en el momento más vulnerable y más delicado de su historia reciente en el Madrid, en el momento en que el brasileño acababa de atravesar uno de los episodios más dolorosos de su vida profesional y personal, y hacerlo con argumentos que en el contexto actual tienen unas implicaciones que van mucho más allá de la discrepancia futbolística. Las declaraciones de Arbeloa llegaron en el contexto de su aparición habitual como comentarista en uno de los programas de análisis futbolístico más seguidos de la televisión española. El tema del día era inevitablemente el caso Vinicius, la sanción a Prestiani y las reacciones que habían generado en todo el mundo del fútbol. Los otros comentaristas del programa habían ido pronunciándose con posiciones que iban desde el apoyo total a Vinicius hasta análisis más matizados sobre las implicaciones jurídicas del proceso.
Arbeloa escuchó. Dejó que la conversación se desarrollase. Y cuando llegó su turno, lo que dijo no siguió ninguno de los caminos que los espectadores del programa anticipaban. Dijo que el racismo era absolutamente inaceptable y que nadie podía defender lo que Prestiani había hecho. Hasta ahí, todo dentro de los parámetros esperados. Pero luego añadió lo que convirtió su intervención en el escándalo del día. Dijo que Vinicius tenía una responsabilidad en cómo se había desarrollado este caso. Que el brasileño llevaba años construyendo una imagen de víctima que en su opinión no le servía bien ni a él ni al club. Que el fútbol es un deporte de alta competición donde la provocación existe y donde los mejores jugadores aprenden a gestionarla sin necesitar que el mundo entero se movilice cada vez que alguien les dice algo que no les gusta. Que la manera en que Vinicius había manejado el caso públicamente, con esa exposición constante, con esas declaraciones en redes sociales, con esa exigencia permanente de que el sistema respondiese, era en su opinión contraproducente y terminaba perjudicando al propio jugador y generando un clima alrededor del club que no beneficiaba a nadie. Y luego dijo la frase que hizo explotar las redes sociales en cuestión de minutos. Que en sus tiempos en el Madrid, los jugadores resolvían los problemas dentro del vestuario y no en Twitter. La sala de plató tardó exactamente 2 segundos en reaccionar. Uno de los otros comentaristas presentes interrumpió a Arbeloa para señalar que la comparación entre su época y la actual ignoraba completamente la naturaleza específica del problema que Vinicius había denunciado. Que no era una cuestión de cómo gestionar los roces normales del fútbol competitivo, sino de racismo sistemático documentado. Que la sugerencia de que Vinicius debería haber resuelto el racismo dentro del vestuario era, en el mejor de los casos, una incomprensión grave del problema y, en el peor, algo mucho más preocupante. Arbeloa no se echó atrás. Insistió en que él no estaba defendiendo el racismo, sino cuestionando la estrategia comunicativa de Vinicius. Que había una diferencia entre denunciar el racismo, que era necesario y correcto, y convertirse en una figura política que usa cada incidente para amplificar una narrativa que según él iba más allá del fútbol y que no siempre servía a los intereses del club. Esa distinción que Arbeloa intentó establecer entre denunciar el racismo y la manera en que Vinicius lo denuncia fue exactamente la que encendió las redes sociales con una intensidad que el exjugador del Madrid probablemente no anticipaba completamente. Porque esa distinción, esa idea de que hay una manera aceptable y una manera inaceptable de denunciar el racismo y que Vinicius está usando la segunda, es uno de los mecanismos más reconocibles del discurso que históricamente ha intentado deslegitimar las denuncias raciales sin atacarlas directamente. No se dice que el racismo no existe, no se dice que lo que ocurrió no fue grave, se dice que la respuesta a ello es excesiva, contraproducente, politizada. Y en ese proceso, sin negarlo explícitamente, se relativiza el problema y se convierte al que lo denuncia en parte del problema. Las redes sociales españolas explotaron con una rapidez y una intensidad que convirtieron el nombre de Arbeloa en el más mencionado del día en el fútbol español, superando incluso a Vinicius y a Prestiani en el volumen de conversación generada. Los apoyos a Vinicius llegaron de todas las direcciones habituales y de algunas que no lo eran tanto. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de figuras del propio madridismo, personas que comparten con Arbeloa la historia de haber vestido la camiseta blanca y que eligieron posicionarse de manera opuesta a las declaraciones del exlateral. Sergio Ramos, que fue capitán del Madrid durante años y que tiene con Arbeloa el tipo de vínculo que construyen los compañeros de generación que ganan títulos juntos, publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a Vinicius que en su brevedad era también una respuesta implícita a su excompañero. No lo mencionó por nombre, no entró en la polémica directamente, pero eligió el momento para decir que Vinicius siempre tendría su respaldo y que lo que el brasileño había conseguido con su denuncia era algo de lo que el fútbol debería estar orgulloso.
El contraste entre la posición de Ramos y la de Arbeloa, dos exjugadores del Madrid de la misma generación que han tomado caminos completamente opuestos en este debate, fue señalado por decenas de medios como uno de los aspectos más reveladores del escándalo. Porque ilustra que la división sobre el caso Vinicius no es solo entre el Madrid y sus rivales, no es solo entre España y Brasil, no es solo entre las instituciones del fútbol y los que las cuestionan. Es también una división interna dentro del propio madridismo histórico, entre los que entienden lo que Vinicius ha hecho como un acto de valentía que honra al club y los que lo ven como una fuente de incomodidad que prefieren que desaparezca. Iker Casillas, otra de las grandes figuras históricas del Real Madrid y de la selección española que coincidió con Arbeloa durante años, se pronunció también en una dirección que contradecía abiertamente a su excompañero. Casillas tiene una relación con el debate sobre el racismo en el fútbol que ha evolucionado con los años, y en este caso específico no tuvo dudas sobre dónde posicionarse. Dijo que Vinicius era un orgullo para el Madrid y para el fútbol, que denunciar el racismo no era contraproducente sino necesario, y que la idea de que los problemas se resolvían dentro del vestuario, cuando esos problemas eran racismo sistemático que ocurría fuera del vestuario, era, con todo el respeto, una posición que no se sostenía. No fue un ataque directo a Arbeloa. Casillas es demasiado diplomático para eso, y la relación entre los dos hombres, construida sobre años de vestuario compartido, no permite ese tipo de confrontación pública sin costes personales que probablemente ninguno de los dos quiere pagar. Pero fue una toma de posición inequívoca que en el contexto del escándalo del día nadie podía malinterpretar. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid y figura histórica del club con una autoridad simbólica que pocos pueden igualar, también se pronunció con una precisión que dejaba poco espacio para la ambigüedad. Dijo que el Real Madrid estaba orgulloso de Vinicius y de la manera en que había gestionado una situación extraordinariamente difícil. Y añadió que el club respaldaba completa e incondicionalmente al jugador, lo cual en el lenguaje institucional del Madrid era también un mensaje sobre cuál era la posición oficial del club respecto a las declaraciones de Arbeloa. Carlo Ancelotti fue inevitablemente preguntado por las declaraciones de Arbeloa en su siguiente rueda de prensa, y su respuesta fue un ejemplo de la maestría comunicativa que distingue al entrenador italiano de prácticamente todos sus pares en el fútbol europeo actual. Dijo que respetaba a Arbeloa como persona y como exjugador del club, que había sido un profesional ejemplar durante sus años en el Madrid y que su opinión merecía ser escuchada con ese respeto, pero que en este caso concreto discrepaba absolutamente de su análisis. Que Vinicius no había construido una imagen de víctima, sino que había sido una víctima real que había decidido no serlo en silencio. Y que la diferencia entre esas dos cosas era exactamente la diferencia entre entender el problema y no entenderlo. Fue una respuesta que en su forma era respetuosa y en su fondo era devastadora. Ancelotti no atacó a Arbeloa personalmente. Simplemente desmontó su argumento con la precisión de quien tiene muy claro qué está en juego y no necesita elevar la voz para decirlo. Luego añadió algo que varios medios destacaron como la frase más importante de toda la rueda de prensa, que tenía en su vestuario al mejor jugador de Europa y que ese jugador había demostrado en el último mes que era extraordinario no solo con el balón, sino también como persona, y que eso era algo de lo que el club debería estar orgulloso y no incómodo. Era la respuesta más directa que Ancelotti podía dar a las insinuaciones de Arbeloa sobre que Vinicius generaba un clima que no beneficiaba al club, y la dio sin titubear. Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho. Este canal ha cubierto cada dimensión del caso Vinicius y las declaraciones de Arbeloa son otro capítulo fundamental que hay que entender en profundidad. Dale like si crees que Arbeloa se equivocó gravemente al decir lo que dijo en este momento.
Y comparte este video porque el análisis completo de este escándalo necesita llegar a más gente. Para entender completamente las declaraciones de Arbeloa y lo que revelan es necesario mirar hacia atrás, hacia un historial de tensiones que se ha ido construyendo en el tiempo y que el contexto mediático del caso Vinicius ha vuelto visible de una manera que ya no puede ignorarse. Arbeloa no es la primera vez que expresa posiciones sobre Vinicius que difieren de la narrativa dominante de apoyo que el madridismo oficial proyecta hacia el brasileño. En ocasiones anteriores, en diferentes programas de televisión y en declaraciones que en su momento pasaron más desapercibidas porque el caso Vinicius no tenía la visibilidad actual, el exdefensa había pronunciado comentarios sobre el jugador brasileño que seguían un patrón reconocible. La sugerencia de que Vinicius exagera, de que su combatividad es contraproducente, de que habría maneras más efectivas de gestionar los problemas que él enfrenta. Ese patrón tiene un nombre en el análisis del discurso sobre el racismo. Se llama tone policing, la crítica no al contenido de la denuncia, sino a la manera en que se hace. La exigencia de que quien sufre discriminación lo denuncie de una manera que resulte cómoda para los que la escuchan en lugar de la manera que le resulta auténtica y necesaria a quien la vive. Arbeloa probablemente no identifica sus posiciones con ese término ni con ese concepto. Es posible, quizás probable, que sus declaraciones nazcan de una comprensión genuinamente diferente del problema y no de ninguna hostilidad consciente hacia Vinicius o hacia el debate sobre el racismo. Pero la intención no determina el efecto. Y el efecto de decirle a alguien que lleva años siendo objeto de racismo documentado que la manera en que lo denuncia es contraproducente es, independientemente de la intención, contribuir al silenciamiento de esa denuncia. Hay una dimensión generacional en este conflicto que también merece ser analizada con honestidad, porque la explica aunque no la justifique completamente. Arbeloa se formó en el fútbol europeo de los años 2000. En una época en que el racismo en el deporte existía con la misma intensidad que hoy, pero en que el espacio social para denunciarlo era radicalmente diferente. Los futbolistas negros de esa generación que sufrieron racismo, y los hubo en abundancia, lo gestionaron predominantemente en silencio, porque las alternativas eran limitadas y el coste de hablar era alto. Las redes sociales no existían como plataforma de denuncia. Los medios tradicionales raramente amplificaban estas historias con la misma intensidad que dan a las controversias deportivas. Y la cultura del vestuario, esa referencia que Arbeloa hizo explícitamente al recordar que en sus tiempos los problemas se resolvían adentro, era efectivamente la norma. Que Arbeloa crea que esa norma sigue siendo aplicable hoy, cuando el contexto ha cambiado radicalmente. Cuando hay jugadores con 30 millones de seguidores en Instagram que tienen la plataforma y la responsabilidad de usar esa visibilidad, cuando los organismos internacionales y los propios gobiernos siguen el caso con una atención que nunca habrían dedicado a un incidente similar hace 20 años, revela una dificultad para actualizar el marco de referencia que quizás sea comprensible en términos generacionales, pero que tiene consecuencias reales cuando se pronuncia en un programa de televisión que millones de personas ven. Esa incapacidad de actualización no es exclusiva de Arbeloa ni del fútbol. Es un fenómeno que aparece en todos los debates sobre discriminación cuando figuras de generaciones anteriores aplican las normas de su época a situaciones que pertenecen a una época diferente. Pero en el contexto específico del caso Vinicius, en el momento específico en que Arbeloa eligió pronunciarse, tiene un peso y unas implicaciones que van más allá de la diferencia generacional. Las redes sociales brasileñas recibieron las declaraciones de Arbeloa con una indignación que en pocas horas cruzó el Atlántico y se instaló en los medios deportivos de Brasil con la misma intensidad que había generado en España. Para la audiencia brasileña, las palabras de Arbeloa no eran simplemente la opinión discutible de un exfutbolista. Eran el síntoma de algo que los brasileños que siguen la carrera de Vinicius llevan años señalando.
que una parte del fútbol español, incluida una parte del propio madridismo, nunca ha terminado de aceptar completamente que el mejor jugador de su club sea un hombre negro brasileño que además se niega a ser silenciado cuando es atacado. Esa lectura puede parecer excesiva si se evalúan las declaraciones de Arbeloa únicamente en su contenido superficial. Pero cuando se contextualizan en el historial de comentarios sobre Vinicius que han venido de ciertos sectores del fútbol español a lo largo de los años, la lectura adquiere una consistencia que resulta difícil de descartar completamente. Neymar, que tiene su propia historia con el fútbol español y con la manera en que ciertos sectores del periodismo deportivo español tratan a los jugadores brasileños, se pronunció sobre las declaraciones de Arbeloa con una brevedad que era también devastadora. Dijo que no le sorprendía. 3 palabras. Sin elaboración, sin análisis, pero con el peso de alguien que habla desde la experiencia directa de haber sido el Vinicius de otra generación, de haber escuchado el mismo tipo de sugerencias sobre que su manera de reaccionar ante el racismo era el problema en lugar del racismo en sí. Vinicius Jr. no respondió directamente a Arbeloa, al menos no con palabras. Lo que hizo fue diferente y más elocuente que cualquier declaración pública directa podría haber sido. En los 2 entrenamientos posteriores a las declaraciones de Arbeloa, según reportes de los medios que cubren al Madrid desde la ciudad deportiva de Valdebebas, el brasileño fue descrito por varios observadores como el jugador más concentrado e intenso del grupo, el que puso más energía en cada ejercicio, el que terminó las sesiones con la expresión de alguien que está convirtiendo la adversidad en combustible de la manera más eficiente posible. Era el Vinicius de los mejores momentos, el que no necesita responder con palabras porque el campo siempre está disponible para dar la respuesta que ninguna rueda de prensa puede superar. Florentino Pérez, según fuentes del club, llamó a Vinicius después de que las declaraciones de Arbeloa comenzaron a circular. La conversación, como siempre en el vínculo entre el presidente y el jugador, fue privada. Pero el mensaje que el club transmitió a través de múltiples canales en las horas siguientes fue inequívoco. Que Arbeloa hablaba a título personal y que sus posiciones no reflejaban en ningún caso la posición del Real Madrid, que seguía siendo de apoyo total e incondicional a Vinicius. Esa distancia pública entre el club y las declaraciones de uno de sus exjugadores más reconocidos fue en sí misma significativa. El Real Madrid raramente desautoriza públicamente a sus leyendas. Que en este caso lo hiciese de manera tan clara, aunque sin mencionar a Arbeloa por nombre, dice todo sobre cómo la dirección del club evalúa la situación y sobre dónde está su lealtad cuando las lealtades se ponen a prueba. La reacción de Lamine Yamal a las declaraciones de Arbeloa fue uno de los momentos más interesantes del escándalo desde una perspectiva generacional. El joven del Barcelona, que días antes había defendido públicamente a Vinicius con una claridad que sorprendió a muchos, respondió a las palabras de Arbeloa con la directness que lo caracteriza. Dijo que no entendía cómo alguien podía criticar a Vinicius por hablar sobre el racismo que había sufrido. Que si le hubiesen dicho a él lo que le dijeron a Vinicius, también lo habría denunciado. Y que la idea de que los jugadores deberían resolver estas cosas en silencio era exactamente el tipo de actitud que había permitido que el problema siguiese sin resolverse durante décadas. Era la voz de una generación diferente respondiendo a la voz de una generación anterior. Sin animosidad personal, pero con una claridad sobre los valores que no dejaba espacio para la ambigüedad. Yamal no tiene la historia compartida con Arbeloa que tienen los excompañeros del madrileño que eligieron pronunciarse. No hay lealtades de vestuario que gestionar, no hay relaciones personales que proteger. Solo tiene su propia opinión sobre lo que está bien y lo que está mal. Y la expresó con la sencillez de quien todavía no ha aprendido que a veces el tacto requiere comprometer la claridad. Esa sencillez tiene un valor que la experiencia a veces erosiona. Y en este debate específico, la voz de Yamal fue probablemente la más nítida de todas las que respondieron a Arbeloa.
El escándalo generado por las declaraciones de Arbeloa tiene implicaciones que van más allá de la controversia del momento y que revelan algo importante sobre el estado del debate sobre el racismo en el fútbol español en 2025. El hecho de que un exjugador del Real Madrid, con la visibilidad y la credibilidad que esa historia le da, pueda pronunciar ese tipo de argumentos en un programa de televisión de máxima audiencia y que una parte de la audiencia lo reciba con el asentimiento del que reconoce sus propias posiciones en las de alguien más, revela que el consenso sobre el racismo en el fútbol que el caso Vinicius parece haber construido es más frágil y más superficial de lo que los momentos de unanimidad sugieren. Hay una España del fútbol que aplaude la sanción a Prestiani, que reconoce la valentía de Vinicius y que entiende por qué el caso importa más allá del deporte. Y hay otra España del fútbol que escucha a Arbeloa y asiente, que cree que Vinicius exagera, que piensa que el fútbol de alta competición incluye este tipo de roces y que los mejores jugadores aprenden a absorberlos sin necesitar que el mundo entero se movilice. Esas dos Españas del fútbol coexisten. Se ven en los mismos programas de televisión, leen los mismos medios, siguen a los mismos equipos. Y el hecho de que coexistan no va a resolverse con una sanción histórica, ni con el apoyo de Ancelotti, ni con las palabras de Mbappé y Yamal. Aunque todo eso sea necesario y valioso. Lo que va a ir cambiando esa coexistencia es exactamente lo que Vinicius ha estado haciendo durante años. Hablar, nombrar el problema, insistir en que es un problema, negarse a aceptar que el silencio o la discreción son opciones cuando lo que está en juego es la dignidad fundamental de las personas. Arbeloa le pidió que se callase, o al menos que se callase más, que denunciase menos, que fuese más discreto. Vinicius lleva años respondiendo a ese tipo de petición de la única manera que puede responderse, sin hacerle caso. Y los resultados están ahí para quien quiera verlos. Hay una última cosa que merece ser dicha sobre el ataque de Arbeloa a Vinicius, y es la más incómoda de todas. Arbeloa fue un jugador del Real Madrid durante 8 años. Fue un profesional ejemplar. Nadie que lo haya visto jugar o que lo haya conocido dentro del club tiene razones para dudar de su amor por la institución ni de su integridad personal. Es posible, como hemos dicho, que sus declaraciones nazcan de una comprensión genuinamente diferente del problema y no de ninguna hostilidad consciente. Pero la incomodidad que Arbeloa parece sentir ante la visibilidad pública de Vinicius como figura que denuncia el racismo, la preferencia que expresa por un tipo de gestión más discreta y más interna de estos problemas, revela algo que el fútbol español necesita mirar con honestidad. Que hay personas en el fútbol español, personas que no son racistas en el sentido explícito y brutal del término, que sin embargo prefieren que el racismo no sea hablado demasiado alto. Que prefieren la comodidad del statu quo a la incomodidad del cambio. Que entienden el silencio de los que sufren como una virtud en lugar de como una tragedia. Esa preferencia, esa comodidad con el silencio ajeno, es uno de los mecanismos más efectivos que mantiene el problema en pie. No porque quien la siente quiera el racismo, sino porque sin quererlo lo protege, lo preserva en el espacio de lo que puede seguir ocurriendo, porque nadie habla demasiado fuerte sobre ello. Vinicius habla fuerte. Siempre ha hablado fuerte. Y va a seguir haciéndolo independientemente de quien le pida que baje la voz. Incluido Álvaro Arbeloa. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte con el análisis completo de uno de los episodios más complejos y más reveladores que ha producido el caso Vinicius. Las declaraciones de Arbeloa no son solo un escándalo del día, sino una ventana a tensiones que existen en el fútbol español y que merecen ser entendidas en toda su profundidad. Dale like ahora si crees que Arbeloa cometió un error grave que debería reconocer públicamente. Comenta abajo si crees que hay algo de fondo en sus argumentos, aunque estés en desacuerdo con la manera y el momento en que los expresó. O si crees que sus declaraciones son indefendibles desde cualquier ángulo.
Y comparte este video porque este debate necesita más voces y más perspectivas de las que los medios habituales están aportando. Nos vemos en el próximo video.